Bienvenido a Sede a mi casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no solo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Entonces hoy quiero hablar del valor de la gracia y de la justicia. Tu casa vale porque tu casa es establecida en el valor de la gracia. La gracia es un principio, la gracia es un valor, es una característica de Cristo. Por lo tanto, la gracia debe ser una característica de los hijos de Dios. Debe ser una característica de la forma como el esposo y la esposa se relacionan. La gracia debe ser una característica como los padres educan a sus hijos. No los educan en la ley, sino dice en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y de qué estaba lleno el Señor? De gracia. Entonces, disciplina sin gracia no construye hijos. ¿Aló? La disciplina debe provenir de la gracia, porque el Señor al que ama. Entonces, ¿de dónde viene la disciplina de Dios? Del amor. No viene de la rabia, no viene del enojo, no viene de la molestia, de no me obedece, de no me respeta. No viene de ahí. La disciplina viene del amor, viene de la gracia. Si no disciplinamos en el amor y en la gracia, entonces causaremos un daño en el corazón de los hijos. Lo vamos a desalentar, vamos a ofender y herir sus espíritus. Ahora, la gracia y la justicia te dan identidad a ti. No te identifiques en el pecado. La gracia es para salirnos de una identidad del pecado. No como la gente cree que gracia es para seguir viviendo en el pecado. Dios me ama y voy a seguir viviendo en el pecado. No. La gracia nos identifica como gente santificada. Porque la gracia nos enseña a vivir de manera que justa y piadosamente. Por eso el equilibrio de la gracia es la justicia. No se puede decir que vivo en gracia si no vivo en la justicia. La justicia no que es por la ley, no que es por el esfuerzo humano, no la justicia de las obras, sino la justicia que es por la fe en Jesucristo, por confiar en Él a través de una relación, una comunión personal, cercana, constante, íntima con Dios. Pero la gracia y la justicia no solo nos dan una identidad, sino que también nos dan una posición de privilegio. La gracia dice que tú tienes un privilegio, que el mundo llama derechos, que la Biblia llama potestad, porque a los que creen en su nombre les ha dado la potestad. ¿Por qué los hijos de Dios no tenemos que ir a reclamar derechos ante la justicia de los hombres? Porque somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Okay. ¿Alguien quiere justicia? ¿Cuántos aquí quieren justicia? Ojo, porque la justicia que reclamamos es la justicia en la misma a la que nosotros tenemos que responder. Si usted reclama justicia humana, usted tendrá que responder bajo la justicia humana. Por eso David dijo, ¿sabe qué? Prefiero caer en manos de Jehová que en manos de los hombres. Yo prefiero la justicia de Dios que la justicia de los hombres. Yo he podido aplicar justicia humana cuando alguien abusó, cuando alguien tomó lo mío, y yo pude ir a la justicia y el Espíritu Santo me dijo, no, tú tienes otra justicia. Yo vivo bajo otra ley, la ley del Espíritu y la justicia de Dios que es en Cristo. En esa justicia yo tengo derechos, yo tengo privilegios y las ejerzo hablando la palabra y las ejerzo viviendo conforme a esa verdad. Por eso esta es la ley de justicia para todos los hijos de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la gente hoy quiere derechos de lo que nunca sembró, de lo que nunca ha dado, de lo que nunca ha hecho. Pero el verdadero derecho y potestad y privilegio que tenemos es de ser hijos que siembran y que recogen una gran cosecha. Así que si eres un sembrador, vas a recibir bendición de todo lo que siembras. Todos los días tú estás sembrando cosas, actitudes, tiempo, todo el día, todos los días. Entonces tú no puedes decir, ay, me tienen que dar derechos porque la ley dice
que yo tengo derecho. Ay, yo tengo derecho a la vida. No, tú no vives porque tienes derecho a la vida. Tú vives porque Él pagó el precio, murió en tu lugar y te regaló la vida eterna. Es muy diferente. Nadie te puede sostener el derecho a la vida. Viene alguien y te la quita. Nadie puede evitarlo. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo no morirá, vivirá para siempre. Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y el que está dispuesto a poner la vida no la perderá. Pero el que solo está tratando de vivirla, la perderá. Y por eso algunos la pierden, porque se salieron de la justicia de Dios y quisieron vivir en la justicia humana. Vivir en la gracia, en la justicia, nos da autoridad en el mundo espiritual. Por eso nuestras llaves no nos las da un gobierno. Gracias por su amén. Yo sé que va a costar, pero yo voy a seguir predicando lo que es correcto. Porque hay cristianos ideologizados con estas ideas. La oportunidad de tu prosperidad, de tu crecimiento. El viernes dimos una palabra, Dios le dijo a Jeremías, compra el terreno. Cuando había hambre, cuando Babilonia capturaba a Israel. No había un gobierno, no había una autoridad, había un abuso. Pero Dios todavía le dice, compra, porque nada es difícil para mí. Todavía se comprarán casas, dijo Dios. Cuando no hay derechos, cuando no hay respeto, cuando no hay nada, tú todavía tienes autoridad, eres hijo, tienes la mano de Dios extendida, tienes la gracia y la justicia que está obrando a tu favor. Entonces no te vuelves dependiente de los modelos y sistemas humanos. Tú ya estás becado. Tus hijos ya están becados por la gracia. Y Dios abrirá puertas y tocará personas para que ellos crezcan, prosperen. Pero eso funciona no yendo a una oficina de derechos humanos. Eso funciona entendiendo la autoridad que tienes en Cristo. El problema es que es más fácil irse a la carne, a lo humano, que crecer en el espíritu y vivir en oración. Por eso la iglesia que quiera depender de los asuntos humanos caerá. Pero la iglesia que depende de Cristo, cuando haya hambre, cuando solo queda una arepita, Dios te dice siémbrala, porque no faltará la harina ni el aceite. No es una viejita buscando la oficina de derechos a ver dónde me mandan, sino una viejita que siembra y que dice, Dios es defensor de huérfanos y de viudas. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No reemplacemos la verdad de la palabra y el poder de Dios y de la palabra por las ofertas humanas. ¿Alguien me está entendiendo lo que digo acá? Justicia. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Romanos 8, versículo 31. Vamos a leer de corrido hasta el versículo 39. La iglesia triunfante es la que entiende su autoridad. Y la autoridad de la iglesia viene en la gracia. No es un puesto, no es un amigo en el gobierno, no es una ley de los derechos humanos traído por la ONU. No se pegue a eso. Israel, cuando se quiso apoyar en Egipto, Dios le dijo, ¿para qué te apoyas en la carne? Apóyate en mí. Acepta el cautiverio en Babilonia, allá te prosperaré, dijo Dios, y te traeré de nuevo a esta tierra. Tremendo. O sea que aun cuando vengan sistemas represivos, aun cuando vengan a cosas injustas, Dios dice, tranquilo, yo estoy contigo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya productos en el olivo, con todo yo me alegraré en el Señor. Quien me da pies como de siervas, o sea, el mundo puede estar mal, pero yo tengo unos pies para estar sobre las alturas, para remontarme más allá de las circunstancias. Entonces el asunto humano daña tu fe. Te hace depender del hombre, por eso tú vivirás herido, decepcionado y cansado. Pero cuando tú dependes de la gracia y de la justicia de Dios, no te decepciona, no te falla jamás. Esta justicia no te la garantiza la iglesia, te la garantiza el que es fundamento de la iglesia, es Cristo. No puedes tener una relación con la iglesia sin conocer a Cristo. La pastora dijo ayer, hay quienes están en la iglesia, pero no están en Cristo.
Nuestro fundamento no es la iglesia tiene un fundamento que es la persona de Cristo. Tu vida depende de que tú tengas una revelación y un conocimiento personal de Jesucristo que está unido y abrazado a un mismo fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas. Y por eso necesitamos la palabra que viene en la iglesia que nos muestra el fundamento. La iglesia no es el fundamento, la iglesia muestra el fundamento. ¿Ok? Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces mire qué palabra aquí. La palabra que Dios inspiró en la vida de Pablo. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué tal si lo lee conmigo? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y si Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿no nos dará todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo... Dígale que está a su lado: yo estoy en justicia, yo estoy en una relación correcta con Dios por medio de la gracia. Por eso, ¿quién te acusa? ¿Quién puede venir en contra tuya? Si Dios es tu defensa, tu ayuda, tu justicia. Entonces, sigamos. ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está a la derecha e intercede. Ya alguien está trabajando a tu favor, intercediendo a tu favor día y noche. Entonces, ¿hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Si tú tienes un pensamiento de que tu vida depende de esto, aquello, fulano, sutano, entonces te saldrás del amor, te saldrás de la iglesia. Pero nada te puede separar del amor si tú sabes de quién vienen todas las cosas. Y si Él no te negó a su Hijo, entonces dice: también te dará todas las cosas. ¿Por qué te las da? Porque te puso a ti en el lugar de su Hijo, en el lugar de privilegio, en el lugar de autoridad. La derecha es el lugar de la gracia, pero también es el lugar de justicia. Por eso dice: la diestra de su justicia. Es el lugar del privilegio, es el lugar del derecho concedido. Y tú y yo ya tenemos el derecho concedido de Dios para vivir en victoria. Entonces, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? No. ¿Por qué te vas a alejar de Dios? Porque no entiendes lo que tienes en Él. Aflicciones, porque soy hijo de Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Todavía no entendiste que hay una victoria dentro de ti, que hay un poder dentro de ti, que no importa lo que pases, Él va a interceder a tu favor y Él va a actuar a tu favor. Que el espíritu que habita en ti es mayor que el que está en el mundo. Entonces nada, no me amedranto frente a los hombres. No me atemorizo por lo que los hombres pueden hacerme. Yo no me atemorizo por guerras. No me atemorizo por el tema del dólar. Tú vas a ser bendecido con el dólar a 4,000 o a 10,000. ¿Aló? Dios no está limitado al dólar. Si somos perseguidos o pasamos hambre, está anunciado que los últimos tiempos serán de persecución. O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte por ser cristianos. No importa las amenazas o el peligro. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Y tienen muchas maneras de querer destruirnos. Pero escúchame, recuerda la palabra de Dios. Podrán golpearnos, pero jamás destruirnos. Podrán golpear la iglesia, atentar contra ella, pero jamás podrán destruirla, porque la iglesia está sobre la roca que es Cristo Jesús. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, declárelo conmigo. Nuestra victoria, ¿por medio de quién? ¿Del pastor? ¿Por medio de la misión? ¿Por medio de los derechos humanos? ¿Por medio de un tío rico que me va a ayudar? No. ¿Por medio de una abuelita que me va a dejar una herencia? No. ¿Por medio de quién es nuestra victoria? De Cristo. Dios mío, medios, mantente conectado aquí, por favor. ¿Por medio de quién?
de Cristo, quien nos amó. No te me desubiques, por favor. Versículo 38. Entonces sigamos declarando. Estoy convencido de que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del mismo infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás. Ojo, ¿cuál amor? El que está revelado a través de la persona de Jesucristo, quien es nuestro Señor. Ahora, pásate al capítulo 5, versículo 15. Mire qué declaración tremenda. Es una iglesia que entiende de dónde viene su victoria. ¿Por qué le ha sido concedida la victoria? Pablo en Romanos nos dice que nuestra victoria es por causa de la gracia y de la justicia. Por gracia, por amor. Él nos ha amado, nos ha perdonado y nos ha declarado justos y nos ha declarado aceptables, aprobados delante de Él para que podamos venir y tener una relación correcta con Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre el pecado de Adán, que heredó el pecado al mundo, y el regalo del favor inmerecido de Dios, la gracia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Declare conmigo lo siguiente: pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón. Diga: gracia y justicia me dan identidad, me dan posición y me dan autoridad para enfrentar las tinieblas, el mundo y el pecado. No debe ser gobernado por el pecado. No debe ser gobernado por el mundo y las corrientes de este mundo, los deseos de este mundo. No debe ser gobernado por el temor de las tinieblas, ni la enfermedad, ni las maldiciones, ni ninguna de estas cosas, porque Dios te dio el regalo maravilloso de su amor y de su perdón a través de un hombre, Jesucristo. Entonces ya no somos herederos de Adán, somos herederos de Cristo. Ya no somos linaje de Adán, somos linaje del postrer Adán, del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en el postrer Adán. ¿Y sabe qué dice la Biblia del postrer Adán? La muerte ya no se enseñorea de él. Y si la muerte no se enseñorea de él, la muerte no se enseñorea de nosotros. Divorcio es muerte. Pobreza es muerte. Odio es muerte. Enfermedad es muerte lenta, es muerte a cuotas. Pero tú y yo no estamos en la muerte no nos gobierna, porque el espíritu de vida obra en nosotros. Dios mío. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Consecuencia. Wow. Pues el pecado de Adán, ¿qué consecuencia trajo? Condenación. Si tú vives por tus obras, vivirás siempre en condenación, en culpabilidad, porque siempre vas a meter la pata en algo. No eres perfecto, no eres justo, pero estás siendo perfeccionado por la gracia. La gracia te perfecciona. ¿Okay? Pero ya eres perfecto a los ojos de Dios y has sido perfeccionado en espíritu. Aunque tu alma necesita ser renovada para poder vivir de una manera mejor, más madura, más completa. Dios quiere que tú vivas de una manera más madura. Dios quiere que tú vivas de una manera más completa. Por eso Jesús dijo: estas cosas les escribo para que vuestro gozo esté completo. ¿Cómo es el gozo completo? Que tú vivas en sanidad, vivas en prosperidad, vivas en paz, con un corazón limpio, vivas sin miedo, vivas sin temor. Vivas en el gozo del Señor, en la fiesta de Dios, que vivas en buenas relaciones, que seas una persona productiva, fructífera, dadora, generosa, lo completo, que vivas en santidad, que vivas consagrado y dedicado a los propósitos de Dios.
Pues el regalo de Dios, a diferencia del pecado que produce condenación, nos lleva a ser hechos justos. ¿A los ojos de quién? ¿Del vecino? Debe manifestarse un día de manera que el vecino lo pueda ver, ¿o no? Pero que el vecino lo mire como justo no es lo que lo salva a usted. La salvación viene porque Dios lo ve como justo, porque usted creyó y aceptó la gracia de Jesucristo, para que lo que Él hizo a favor suyo le pertenezca. Usted lo toma. El beneficio es para usted. La consecuencia es para nosotros, los que creemos. Entonces el pecado de Adán trajo la condenación, pero la obra de Jesucristo trajo justicia, a pesar de que somos culpables. ¿Seguimos siendo responsables o no? Pero no vivimos en condenación. Oh, Dios mío. No vivimos en condenación. La única manera de vivir en victoria, en libertad, para no seguir pecando, para levantarse y poder vivir como Cristo y hacer sus obras, es que entendamos que somos vistos como justos, como inocentes, como personas que no están cometiendo pecado a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos Pablo aquí? Dice, el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara. El gobierno de la muerte, el gobierno del pecado. Entonces la ley no vino para librarnos del pecado. La ley vino para hacernos conscientes de que éramos esclavos del pecado. La ley vino para mostrarnos y señalarnos cuán grave es el pecado, cuán terribles son las consecuencias del pecado. Dios no trajo la ley para que el hombre viviera por la ley. El hombre vivía por fe desde el principio hasta el final. Es por fe. Por eso desde el principio Dios anunció, y dice la Biblia, que por la fe entendemos que las cosas fueron hechas. O sea, todo lo que existe inició ¿cómo? Por fe. ¿Quién fue el primero en tener fe? Dios. ¿Quién fue el primero en tener testimonio de fe? Dios. Porque ¿quién creó todas las cosas? Dios. ¿Y cómo lo dice? Por la fe. Porque Él habló y fue hecho por la fe. Dios habla con fe. Por la fe Dios dice, este es mi hijo, es justo. Y llama las cosas que no son como si fueran. Pero desde el principio los hombres entendieron el mensaje de la gracia, de la justicia. El hombre pecó, pero Dios lo hace justo, inocente, a través del sacrificio, del derramamiento de sangre, de un pacto de sacrificio, de entrega de la vida. Entonces por la fe Abel creyó el sacrificio, creyó ser justificado para acercarse, creyó ser justo para poder venir a Dios y ser bendecido. Caín no creyó y por eso se fue ofendido. Hay dos tipos de personas que vienen a la iglesia: los que vienen con fe para entender que son aceptables, no por sus obras, no porque son buena gente, no porque todo lo hacen bien y no porque le sonríen o le hacen carita de lindo, sino porque ellos son aceptables a Dios por medio de creer en Jesucristo. Esa es la gente que se va justificada, que se va bendecida. Y están los otros que creen que se trata de ellos y de sus obras, y son los que se van ofendidos. Y el semblante de Caín decayó, porque está ofendido, porque él quiere depender de sus obras y no de la revelación, no de la gracia. Es gracia. Dios vistió al hombre, no eran las obras del hombre. El hombre se vistió de higuera. Por eso Dios maldijo la higuera. ¿Sabe qué? Tus propias obras son maldición, son condenación. Dios maldijo, Dios, que se seque esa forma de vivir, tratando de cubrirse a sí mismo con éxito, con buena ropa, con aparatos electrónicos, con una casa bien adornada. No te cubras en estas cosas. Tú estás cubierto de la gracia y de la justicia de Jesucristo. No uses esas cosas las tenemos, pero no las usamos para sentirnos diferentes. El problema no es que yo tenga ni qué marca, ni cuánto costó esto. El problema es que yo no use esto para sentirme más importante. Ni que me lo ponga para que usted me valore y me aprecie a mí. Ni para que más gente venga a escucharme. No lo hago para eso. ¿Entiende lo que significa? Entonces no me afano si lo tengo o no lo tengo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces el que sí está afanado se va ofendido porque el pastor lo tiene. Porque no entiende que también tiene la gracia, la justicia y que Dios también quiere lo mejor para él.
Y entonces, ¿qué hace? Es un sistema de proyección, o es un sistema de poner lo que yo tengo aquí en el otro. Entonces tengo que encontrarle el defecto al pastor. Tengo que encontrar el pecado al pastor. Tengo que encontrar el problema al pastor para yo decirle a los demás que ese que está ya tan bendecido no es tan bueno. Pero es que yo no estoy bendecido acá porque soy tan bueno. Yo estoy bendecido acá por causa de la gracia y por causa de la justicia, porque Él me ve no por mis obras, sino por la obra de Jesucristo, en la cual yo confío y en la cual yo creo, en la cual confieso todos los días de mi vida. Entonces, si el cristiano está bien ubicado, no se va ofendido, se va bendecido. Dile que está a tu lado. Si pones tu mente y tu corazón, tus ojos en Cristo, en la gracia y en la justicia que es por la fe, estarás bendecido y no ofendido. ¡Aló! Porque, mire que dice, más grande es la maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia. Dile que está a tu lado. No importa lo que estás pasando. Tú eres un cristiano triunfante. Tú eres la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque tienes el regalo de la gracia que es mayor, que es más maravillosa que tus debilidades, que tus circunstancias, que tu persecución, que tu peligro, que tu hambre, que tu necesidad. No te sientas derrotado. Porque no se trata de ti. No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Él hizo para ti. Y esa gracia te capacita, te equipa. Entonces no te comparas, no te equipares con otros, no te midas con los demás. ¿Por qué? Porque la gracia es igual para todos. Y la aprovechan los que la toman con fe. Entonces, ¿será que hay diferencia de posición entre los hijos de Dios? No. ¿Pero hay diferencia de condición entre los cristianos? Sí, no hay igualdad, no puede haber igualdad. ¿Por qué? Porque unos creen y otros rechazan. Unos siguen caminando en la carne y otros dicen, me abrazo a Jesucristo. Por eso dos vinieron a orar. La Biblia de Jesús dice, y uno salió justificado y el otro salió condenado, salió en culpabilidad. Porque el uno se acercó con fe y el otro dijo, soy bueno, yo cumplo la ley. Entonces no puede haber igualdad porque los corazones no son iguales, porque la gente no responde igual. Pero sí hay igualdad de gracia. La gracia está disponible para todos. Dios es justo. Dios es justo. Y no te perdonó a ti más que al otro, ni perdonó al pastor más que a ti. Nos perdonó a todos igual. Por eso yo tengo que perdonar a todos igual. El regalo de la justicia. Dígale que está a su lado, destape el regalo. Y deja de vivir en tu propia justicia, tratando de mostrar lo que tú eres y lo que puedes hacer. Y empieza a hablar de lo que Cristo hizo por ti. Regalo de la justicia. Entonces dice, todos los que la reciban. ¿De qué se trata entonces estar aquí? Todos los que la reciban. Entonces la gracia está aquí y la justicia está acá. Tú puedes venir y en vez de mirar la gracia y la justicia, mirar las personas, fulano no me saludó, no me dejaron sentarme en la silla que yo quería. Esos servidores del CDA. Pues es sencillo, hermano. Dígame cuál es la silla que le gusta. Vamos a notaría. Le ponemos un código, ¿cierto? Usted paga el valor de la silla y el valor del uso de la silla por los próximos años que usted va a vivir aquí sobre la tierra. Y escrituramos. Pero lo que mi Biblia dice es que los cristianos que estaban llenos de la gracia, que la abundante gracia estaba sobre ellos, dice, tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo propio. Entonces no te molestes si no te sientas acá o te sientan allá, porque es que nada es tuyo propio, todo es de todos. ¿Que la entendió? ¿La entendió?
Diga conmigo, más grande es la gracia que la persecución, que la enfermedad. Entonces no te ofendas si alguien no te llamó cuando estabas enfermo. Tú tienes la gracia. Pero la iglesia pasó años de años enseñándote gracia, enseñándote a orar con fe. Pero no viniste al curso, pero tú estabas ocupado en otra cosa. La iglesia siempre está preocupada por ti. Los pastores siempre están trabajando a tu favor para que tú vivas en victoria. Cuando venga la crisis, entonces cuando vino la crisis, ¿qué dijo Marta? Vio a Jesús y le dijo, si hubieras estado aquí. ¿Sabes qué le dijo Jesús? ¿No te había dicho ya? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba aquí hablando? Pero yo te dije que si crees verás la gloria de Dios. La gente que no presta atención encontrará un culpable. Pero la gente que entiende que se trata de recibir, entonces tengo que oír con fe, tengo que prestar atención para recibir lo que Dios me está impartiendo por gracia, porque tiene que ser revelado. Y todos los que la reciben, ¿cómo van a vivir en esta tierra? ¿Cómo van a vivir? En victoria sobre el pecado. Diga conmigo, yo gobierno, yo reino en la gracia, en la justicia. No me gobierna el pecado, no me gobierna la muerte, no me gobierna la enfermedad, no me gobiernan las emociones. Tú no eres gobernado, tú gobiernas. ¿Qué es lo que te está pasando? Gobierna. Defiéndete. La Biblia dice, defiendan su posición. ¿Cómo, pastor? Toma el escudo de la fe. Toma el yelmo de la salvación. ¿Qué es eso, pastor? Venga al curso. Haga la escuela. Póngase el cinturón de la verdad. Apriéteselo bien que se le van a caer los calzones y las naguas. Cuando venga el sacudón, se le van los calzones y quedan vergüenza. Apriétese bien la verdad ahí. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Pero sobre todo usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No te quedes callado. Ese es el problema, que usamos la boca para denunciar y no para anunciar. Los pecadores denuncian, los justos anuncian. Efesios capítulo 3 dice que la iglesia está aquí para anunciar a los principados y potestades todos los privilegios, bendiciones y la gracia que Dios le ha dado en Cristo. Vamos, dile que está a tu lado, no te quedes callado. Usa la espada del Espíritu. Anuncia el evangelio. Anuncia la palabra, anuncia la verdad. La iglesia es la anunciadora de las virtudes de Dios, la anunciadora de la gracia. El problema es que nos encanta hablar más de los problemas y defectos de los demás, del gobierno y de la iglesia, que hablar de las virtudes de Cristo. De acuerdo a lo que tú anuncias o denuncias, tú vas a tener tu ánimo. Haga el ejercicio, póngase a la tarea todos los días de encontrar cosas injustas y póngase en la tarea de ir a denunciarlas. Y cuando vuelva, dígame cómo está el tarro de su fe. ¿Cómo está el depósito de su fe? Pero cada vez que vea una injusticia humana, levante sus ojos y glorifique a Dios y diga, su gracia es mayor. La justicia de Dios es mayor. Y yo no dependo de la justicia de los hombres, dependo de la justicia de Dios en Cristo. Así que la consecuencia del pecado es que reina la muerte, la enfermedad, la pobreza, la condenación, la culpabilidad. Pero la consecuencia de la gracia es vivir en victoria, libertad del pecado y de culpabilidad, reinando en su gracia y con la autoridad que Dios nos dio. Tú y yo estamos a la diestra de su justicia. No te dejes dominar de las circunstancias. No te dejes dominar de las emociones. Párate firme y habla con autoridad. Habla con autoridad. La iglesia que no puede ser conquistada, la iglesia triunfante, es aquella que entiende el valor de la intimidad y la amistad con el Espíritu Santo. Eso es punto importante. Entonces, qué crisis tremenda. Los que dependían de reuniones, dependían de venir el domingo a la iglesia y no tenían intimidad con Dios.
Un cristiano que tiene intimidad con Dios, vamos a decirlo así, los cristianos que tenían intimidad con Dios cuando llegó la pandemia, se pararon detrás de la pantalla y siguieron adorando, siguieron recibiendo, siguieron fortaleciéndose. Pero el que no tiene intimidad con Dios se paró detrás de la pantalla y se sentó a comer crispetas y chitos. ¿Por qué? Porque depende del ambiente. Depende del estímulo externo del entorno para sentirse bien. Pero el cristiano que tiene intimidad con el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. No depende del ambiente y del entorno. ¿Aló? Óigame, mire, vamos a poner esto en contexto. Nosotros no estamos haciendo nada diferente en Bosa, en Suba, en Ibagué, en Venezuela, en Puerto Tejada y en los lugares donde los hermanos se conectan, que lo que hacía Pablo pastoreando las iglesias que Dios le había dado autoridad. Estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? La tecnología. En aquella época la tecnología se llamaba epístolas. Esa era la herramienta moderna, la actualidad. Entonces Pablo escribía cartas y decía: reúnanse ustedes con mi espíritu. Se reunía la iglesia y alguien se ponía de pie y leía la carta de Pablo. Mire qué tremendo. Leían la carta, o sea, no estaba la persona, pero ellos sentían el amor, el cuidado y el afecto de su pastor. Una carta que tenía que llegar en barco. Y luego entonces, después de leer la carta, el que estaba allí sirviendo a Pablo tomaba notas de todo lo que veía en la iglesia y llegaban de Pablo y le daba informes de cómo estaba la iglesia. No era el sapo de la iglesia, no era el lambón de la iglesia. Porque dar a conocer a los pastores no es chisme, es responsabilidad unos con otros. Chisme es ponerse a decirle al que no le corresponde. Pero venir a hablarle al que tiene la autoridad y el que cuida la iglesia no es chisme, es responsabilidad, es preocupación unos por otros. ¿Alguien está entendiendo esto aquí? Entonces, si se paran los 50 hermanos detrás de una pantalla que está transmitiendo esta palabra, esta verdad, ¿no será que mi espíritu está ya con ellos? ¿No será que el Espíritu Santo está con ellos? ¿No será que la presencia está ya con ellos? ¿No será que la gracia, que la gloria, que el poder del Espíritu Santo que sana, que libera? Porque no necesito ir, pero una palabra de Dios bastará para sanarle. No, pero es que yo quiero tocarlo, abrazarlo. Venga, visíteme. Los invité a todos y algunos no vinieron ni de Ibagué, ni de Suba, ni de nada, pero pudo venir. Usted estaba ocupado en otra cosa. ¿Aló? Hay gente que le gusta que el esfuerzo siempre sea de los otros, ¿verdad? Pero los pastores siempre están preparándose, orando por cada miembro de la iglesia. ¿Cómo me puedo sentir pastoreado, amado, cuidado? La Biblia dice: acuérdense de la palabra de sus pastores. La palabra es la manera como un pastor cuida a sus ovejas. Y el Espíritu Santo. Y aquí hay vara y callado. ¿Aló? Aquí hay vara y callado. ¿Y hay buena vara o no? ¿A cuánto les gusta recibir vara todas las semanas de su pastor? Porque la vara es la que le da la medida de la madurez. La palabra es la que lo hace madurar. Pero su callado es el Espíritu que te guía. Y esta iglesia, dice la visión, que somos una comunidad de familias bendecidas, llenas del amor del Padre y guiadas por el Espíritu Santo. Yo le dije: Señor, pero ¿cómo voy a pastorear una iglesia si yo no soy allá? Dios me dijo: pastorea por el Espíritu. Y voy a la Biblia y el Señor me muestra. Pablo pastoreó por el Espíritu y a través de cartas una iglesia a la que no podía visitar. Dice que se propuso ir a los Corintios. ¿Y sabe qué decían los hermanos los carnales de Corintios? Y a ese Pablo nos amedranta por cartas, pero le da miedo venir y darnos la cara. Y luego Pablo, cuando escuchó eso en un informe,
Dijo: a los que dicen que Pablo es fuerte en palabras, pero débil en presencia, que se preparen. ¿Y cómo quieren que vaya? ¿Con mansedumbre, espíritu de mansedumbre? ¿O quiere que vaya con la autoridad que Dios me ha dado en Cristo? Pero no para destruirlos jamás, sino para edificarlos. Cada iglesia, cada miembro, cada familia, no importa dónde estén conectados, no es la pantalla lo que lo unge a usted. No es como le dicen allá en el otro programa: ponga la mano en la pantalla. No es la pantalla la que le transmite la unción. Pero usted está ahí, ¿ok? Y usted tiene que saber: aquí está mi pastor cuidándome, hablándome, dirigiéndome, pastoreándome. Ahora, ojo, porque los creyentes tenemos que reunirnos. No dejar de congregarnos. Ese es el principio que no hay que romper. Congregarnos, estar juntos, compartir, orar juntos. Es un principio aquí. Pero todos somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que vayas a Apocalipsis 2:7. Esto es clave aquí. Entiende el valor de la intimidad y amistad con el Espíritu Santo. Mire, si lo que te guía es el Espíritu, no vas a fracasar. Si lo que te sostiene aquí es el Espíritu Santo, no te vas a desprender, a romper tu comunión con la iglesia. Porque tu comunión con la iglesia viene por el Espíritu. Efesios 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si la unidad es del Espíritu, no dejes que la carne te divida de tu iglesia. ¿Alguien me está oyendo acá? ¿La unidad es de qué? Del Espíritu. O sea que solo gente que vive en el Espíritu y que sigue el Espíritu puede mantener la unidad. Entonces dice: todo el que tenga oídos para oír, ¿qué debe hacer ahora en estos tiempos? ¿A quién debe escuchar? ¿Al noticiero? ¿Al político? ¿Al artista de televisión? ¿Al influencer? ¿Al tiktoker? ¿Al instagramer? ¿Al facebookero? ¿A quién debe oír? ¿Al vendedor de mangos? ¿Al hermano carnal que anda ofendido? Ojo, porque usted tiene que distinguir cuando la gente habla en la carne o habla en el Espíritu. Si usted oye al Espíritu, también tiene que oír la gente que está hablando en el Espíritu. No puede pararle bolas a la gente que está hablando desde la herida, que está hablando desde la ofensa, que está hablando desde la carne. Erika y yo lo hemos hablado. Si yo estoy molesto y hablo molestia, yo le he enseñado a ella: no oiga, no acepte lo que yo digo en la carne. Si ella toma lo que yo digo en la carne, ya nos vamos a ofender, herir. No vamos a avanzar. Y yo también sé que yo no puedo aceptar lo que ella dice en la carne. Ya no, me tiene aburrido, no lo quiero ver ni en pintura. ¿Para qué me pongo a oír eso si yo sé en el Espíritu y anda tragado de mí, no vive sino detrás de mí? Ya está con rabia. Ya no la oigo cuando está en la carne. Nunca me ha dicho eso, pero no tienes que defenderte. Estoy haciendo un ejemplo. O digo lo que me has dicho. No, aquí no se trata de la intimidad de los pastores, la intimidad del Espíritu. No se ponga de chismoso ahora aquí y todo. Ay, estamos todos felices aquí. Siga, pastor, cuente. ¿Cómo nos gusta oír lo de los demás, no? Por eso los realities, la gente le encanta los realities. Y se para, ¡ay! No pierdas tiempo. Ahora, hay un momento de entretenimiento allí, pero no dejes que eso te domine. Tómate el tiempo para oír, escuchar al Espíritu. Y no solo escuchar, sino entender. Y para uno entender no puede oír a la carrera. El problema de la gente es que quiere venir a cultos de predicaciones de microondas. Por eso los cristianos no entienden. Van a miles de cultos, van a celebraciones gloriosas, ¡aleluya! Y siguen viviendo en fracaso. Porque quieren oír a la carrera. Si quieres entender algo, tienes que oírlo con calma. Tienes que volverlo a oír, hay que repetírtelo para que lo entiendas. Lo que Él le dice a las
iglesias. Entonces, ora que tu pastor siempre que hable guiado por el Espíritu Santo. Para que la iglesia oiga, no lo que la gente quiere oír. No el mensaje popular. No el mensaje que va a traer más gente y llenar el auditorio. No el mensaje que hace que todo el mundo se sienta, ¡ay, tan chévere ese predicador! No, es el mensaje que el Espíritu le quiere hablar a las iglesias, a todos los que salgan vencedores. Mira, ojo con esto, a las iglesias. Pero ¿sabe que si tú miras las iglesias, cada iglesia recibe un mensaje diferente? Voltea con el que está a tu lado y dile, tú tienes que oír el mensaje que el Espíritu le da a tu iglesia a través de tu pastor, no a otras iglesias con otros pastores. ¿Por qué? No somos una sola iglesia, sí, pero esta va en un proceso y la otra va en otro. Esta tiene unas circunstancias y la otra tiene otras. Entonces, si usted se pone a escuchar lo que Dios está hablando a otras iglesias en otros países, iglesias que tienen otros procesos, tú no vas a estar conectado correctamente. Hay que pensar con lógica, ¿o no? Entonces el mensaje que yo le doy a mi hija Gabriela, que tiene 19, ya está a unos meses de cumplir 19, al que le doy a Nicolás, que tiene 9, son hijos iguales, pero no les hablo igual, porque no tienen la misma capacidad y no necesitan oír las mismas cosas. Entonces por eso uno tiene que estar atento, es lo que el Espíritu lee. Apocalipsis, ahí están los mensajes. A cada iglesia le dijo algo particular, le dio una promesa en particular y la corrigió de manera diferente. ¿Está entendiendo lo que digo acá? Pero a todos los que salgan vencedores, dile que está a tu lado, cuando tú oyes al Espíritu que habla a través de las estrellas de la iglesia, los ángeles de la iglesia, que son los pastores. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Los pastores, las estrellas que están en la mano de Jesucristo. No estrellas artistas, sino estrellas porque son lumbrera, porque son luz, porque traen luz a la iglesia. ¿Quiénes son los que traen luz a la iglesia? Los pastores. ¿Quiénes son los que tienen un mensaje enviado de Dios? Ángeles, mensajeros de Dios a la iglesia. Pero el que está hablando es ¿quién? El Espíritu. Y todos los que reciben. Por eso la Biblia dice: creed a Dios y estaréis seguros. Creed a los profetas que Dios envía con una palabra y seréis prosperados. Tú puedes saber si lo que tu pastor está hablando lo está hablando del Espíritu, porque tú tienes el Espíritu y tú tienes la palabra, y tú puedes corroborar que lo que yo te estoy hablando y diciendo, cada palabra, escribe cada frase, vete a YouTube y coge cada frase que yo digo y asegúrate que lo que te digo está de acuerdo a la palabra. Y puedes saber que el mensaje que te está hablando el pastor viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Y a todos los que la oigan y la crean, saldrán vencedores. ¿Cómo saldrán? Dígale que está a su lado. Solo podemos caminar en victoria si entendemos el valor de oír al Espíritu Santo, de tener amistad y compañerismo con el Espíritu Santo. Ahora, los que tenemos compañerismo con el Espíritu, tenemos compañerismo con los que tienen el mismo Espíritu. El mismo Espíritu, nos unimos en eso. Entonces, quien ve, oye y entiende, persevera. Quien ve, oye y entiende, persevera. El que no lo puede ver y entender, fracasa. Se va a ir a buscar otras soluciones. Segunda a los Corintios 13:14. Tengo más que decir, pero voy a terminar acá. Ahora que la gracia, ya hablamos de la gracia en el punto anterior. ¿A qué tiene que darle valor en este tiempo? A la gracia, porque si no el enemigo va a usar ley, obras y esfuerzos tuyos para condenarte y llevarte al terreno de la culpabilidad. Ahí tú no gobiernas, ahí no vences el pecado. No se vence el pecado en la culpabilidad, se vence el pecado en la gracia, en el amor de Dios, en el entender que soy acepto por la obra de Jesucristo. La gracia del Señor, el amor de Dios. Hay que darle valor al amor de Dios. Enfóquese en el amor y comparta el amor en la familia. Enfóquese en eso. Conozca el amor, reciba del amor de Dios. Pero mire cómo termina. Y la comunión del Espíritu.
Tu comunión conmigo, Ana, no tiene valor si no es del Espíritu Santo. Si tu comunión conmigo es del tinto, cuando yo ya no quiera tomar tinto, se acabó nuestra amistad. El día que yo diga, me paso para el té. Como dijo una joven de la iglesia en una publicación, me caen bien los que les gusta la limonada de coco. ¿Ok? Pero hay que sentarse y tener comunión con los que no les gusta la limonada de coco. Porque al otro le gusta el agua panela con limón. Pero aunque el otro esté tomando agua panela con limón y yo limonada de coco, podemos tener comunión, porque nuestra comunión no son afinidades personales, es una unidad del Espíritu. Tú sabrás tratar y relacionarte con todo el mundo si tú sabes mantener amistad con el Espíritu Santo. Comunión del Espíritu Santo, ¿sea con quién? Todos. Todos aquí deberíamos tener ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 1. Así que la iglesia se levanta en una adoración. ¿Cuál adoración? La adoración del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia tiene que guardar el depósito que por el Espíritu está en él. Guarda tu depósito. No te seques, no te enfríes. No uses la iglesia como la estación de gasolina, que solo llego a ella cuando el rojito empieza a alumbrarme. ¡Wing, wing! Empty, vacío. Ahí va la iglesia. No. Mantén tu tanque lleno. Efesios dice, manténganse llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre nosotros. Mire qué importante. ¿Cómo usted se mantiene lleno? ¿Hablando dónde? ¿Allá entre el mundo? Hablando entre. O sea que cuando nos congregamos, nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Como este viernes, que tuvimos un viernes glorioso aquí en adoración, en la presencia, una palabra fresca del Espíritu Santo. Entre nosotros, cantando, alabando y dando gracias al Señor. Entonces, cuando tenemos comunión con nosotros, el amor se mantiene caliente. Cuando tenemos comunión entre nosotros, alabando, cantando a Dios, no criticando a otros, no hablando mal de otros, sino alabando las virtudes de Dios, entonces nos avivamos y el depósito en nosotros crece. Dile que está a tu lado, ¿es en serio? Vas a necesitar un depósito bien lleno cuando vengan peores pandemias, cuando vengan guerras que no se queden allá al otro lado del mar, sino las guerras empiecen a ser por acá. Y cuando vengan hambres, y cuando las cosas se encrudezcan, porque esto es principio de dolores. ¿Qué significa principio de dolores? Las contracciones serán más dolorosas y más frecuentes. ¿Y cómo vas a enfrentar eso? Mantén tu comunión con Dios y mantén tu comunión del Espíritu con la iglesia para mantener tu depósito lleno de la presencia del Señor. Gracias por estar conectado con CDA Nuestra Casa y la Palabra de Dios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal @CDA Mi Casa y puedas darle like a este video, a esta enseñanza, y también activar la campana de las notificaciones para que estés atento a nuevas enseñanzas. Compártelo en tus redes sociales para que otros también sean edificados, porque juntos somos más.